Weti binafu ya midi wani hayo la wani dasi lo yanu ha amalie na udi o hawo tolu momaistu un educador de generaciones. Gumeseme Najandi le un golu momaistu dando por aquel alumno ahora somos amigos y bueno, siempre la mula nana mula hani. Entonces, si tuvo te gamba tu mesmo la lura bat ojalá vamos digo de go lura ni a recuperar aunque mi tale la bacate aí certo bueno mas tu logo es un entonces de tu trayectoria como educador. También queremos hablar un poco de tu vida personal, de tu salud, también de tus hijos y el legado que tú pues estás dejando a tu descendencia. Tú me dices. Bueno, que le damos varias preguntas porque hay ciertas cosas que, bueno, no ya no se va a hablar de que y es lo que se puede. En primer lugar, yo ya estoy jubilado, entonces, pero sin embargo, yo puedo contestar algunas preguntas sobre la educación, recordando los tiempos cuando yo estaba activo dentro de la docencia. Entonces, no sé la pregunta específica, digo, la pregunta específica. No, kan po dan po kuma se u da ha y después indicate cuánto al tiempo, cuánto tiempo estuve trabajando Sí. en el magisterio. Bueno, yo estuve en el magisterio a 43 años trabajando, activo. Casi medio Casi siglo. medio siglo. O sea que cuando yo ingresé a la docencia yo estaba jovencito. Y ya cuando salí, pues ya se sabe, ya cuando se jubila uno, es porque ya uno ya tiene la fuerza. Cuando uno ya está viejo, pues. Empecé no fue aquí en el pueblo de Limón, trabajé afuera, dentro de en una comunidad ladina. Ahí fue donde empecé a trabajar. Pero ya específicamente es en Paso de Aguán, se llama esa comunidad. Es una comunidad ladina. Sin embargo, a pesar de ser ladina, tuve buenísimas experiencias dentro del campo de la educación. ¿A tiempo te dan pa en ese lugar? ¿Cuánto tiempo estuve como aproximadamente como unos 2 o unos 3 años. Pero cuando comenzaste a trabajar, ¿eras empírico o ya profesionalmente empezaste a trabajar? Cuando empecé a trabajar como maestro, ya era maestro titulado, o sea que yo egresé de una escuela normal en Comayagua. Se llama Escuela Normal Centroamérica El Edén Comayagua. Ahí fue donde me gradué. O sea que yo, cuando tenía 16 años, ya tenía mi título en la mano. Al año siguiente, eso fue en 1971. Al año siguiente, después de un concurso, en ese tiempo para optar al cargo había que concursar. No sé si todavía existe esa modalidad porque era una ley concursar para poder optar a ese cargo. Entonces, yo concursé y pasé el examen. Éramos 45, yo todavía recuerdo, éramos 45 concursantes. Obtuve el 4º lugar. Entonces, yo tenía derecho a un puesto. Sí, entonces, lo cual, como le decía, a mí me mandaron a esa comunidad ladina.
Ok. A los años busqué traslado para acá, para Limón. Yo quería trabajar aquí en mi pueblo, No, sí, porque yo soy nativo, criado, educado aquí en Limón. Mi escuela primaria aquí la hice. Mis padres son de aquí. Mi madre, la ex, la ex alcaldesa, doña Fausta Ramírez, y mi papá, don José Natividad Ramos Morales, ambos ya difuntos. sí. Entonces, como le decía, mi mejor experiencia fue ya aquí en el pueblo, en Limón. Ah, bueno, aquí fue donde hice toda mi carrera docente Ya. como maestro. Ah, laboré por un espacio de 43 años, 23 años como administrador de la Escuela Francisco Morazán, como director, y 20 años como docente. Docente, ya se entiende, docente como frente a los niños, Sí. dando clases. Dando clases. Uh-huh. Ayer, Dungo Towinauga, Ah, estaba en un convivio con unos muchachos limoneños de sí, quinto grado, sexto grado, no sé qué promoción, 94, 91, por ahí, que se graduaron y que han estado teniendo esa idea de una reunificación, han estado también haciendo algunos aportes económicos hacia la escuela. Me se han mandado a pintar, han hecho infinidad de cosas y esas cosas son excelentes para seguir, para aplaudir y también para resaltarla, porque de eso se trata. ¿Y cómo te sentiste ayer con todo eso? Porque ya, ya son abuelos, sí, estamos hablando de una camada de personas que están en los 43, creo que el más mayor 45, pero por ahí hago números por, por el tiempo que se graduaron, posiblemente están en los 45, 43, 40. Y después, Nicate Lewino, ¿cómo sentiste ese regocijo, ese reencuentro? Ya ahora esas personas ya son adultas, muchas de ellas también profesionales, muchas de ellas y ellos han emprendido su negocio, algunos vienen del exterior para poder reunificarse. ¿Te pasando en Nicate Lewino? bueno, me sentí alegre, fíjate, complacido, debido a que yo no esperaba una invitación de tal magnitud. Ya. Ah, fue específicamente la promoción de 1994. Ok. Sí, yo estaba todavía laborando en la Escuela Francisco Morazán como, me parece que director de la escuela. Sí. Y porque precisamente por eso es que me invitaron ellos, los egresados de ese tiempo, porque yo era el director de ellos. Cuando ellos egresan de sexto grado, yo era el Director. director de la escuela. Entonces, precisamente, ellos querían, ¿cómo le llaman esto? Montar un Homenaje. homenaje para todos ellos. Entonces, a mí me invitaron. No. Sí. Bueno, yo me sentí alegre. Yo tuve participación durante el programa cívico de ellos. Bueno, como le digo, amigo, pues me sentí alegre. Ya me habían avisado ellos, yo estaba preparado. Sí. Yo sabía que tenía que dar unas palabras, las cuales hice, y bueno, ellos quedaron contentos, ¿verdad? Pero como le digo, de esa escuela todos los años egresan un promedio de 45, 50 alumnos, a veces hasta más.
Sí, la escuela Francisco Morazán es una de las escuelas de primera clase de toda Honduras, porque es una escuela que siempre tiene una matrícula de 500 alumnos, No. 450, 500, hasta 600 alumnos. ¿Y ahora cómo está? ¿Cómo están esos números? ¿Los números siguen estando vigentes o han bajado? Como le decía amigo, Kaibir Fausto, ¿verdad? Fausto, científico, Científico. Si Miguel. nosotros, con todo cariño, nosotros te llamamos científico. Sí. Bien, entonces, la escuela, o sea que yo me jubilé hace ya, me jubilé en el año 2000, después del año 2010. Okay. Entonces, ahora la escuela, en realidad, no puedo dar una descripción eh, sobre el centro educativo, solo sé que, que está funcionando bien. Okay. Sí. Okay. Pero ¿cuántos años tiene Francisco Morazán desde que está funcionando en ese mismo lugar? Antes hay un lado está aumento. ¿Y qué cambio se han hecho? ¿Cómo ves la educación hoy en día como en el tiempo porque tanto yo creo que estuve Sí, dos años contigo, no sé si sí, quinto y sexto grado me sí. parece también. Conmigo hiciste la primaria. Sí. El proyecto con Águila. En esos periodos, como le digo, científicos, a veces yo laboraba como director, a veces yo trabajaba como Docente. docente en la escuela, dando todo mi empeño por la comunidad. En primer lugar, a mí no me gustaba que los niños queden sin maestro, aunque mi cargo me daba cierto privilegio de estar sin alumnos, pero cuando los compañeros salían, por ejemplo, ellos se enfermaban y salían a la ciudad buscando medicina, yo me hacía cargo de esos alumnos. Sí, aunque a mí no me tocara, Sí. pero yo me hacía cargo de ellos para darles clases, para que no queden, para que no queden faltos de maestros. Yeah. Entonces, como le digo amigo, no sé si en la actualidad usan esa metodología o no, porque casi ya no visito ahí la escuela, no por, no por otras razones, sino que sencillamente ya no me toca visitarlo. Sí. Mm. Cambiando un poco de tema, tuvo habido algo paso ya a Plasugu, en el verbo Anagogo. Ajá, ¿Cómo se ha perdido Anagogo? Que caja de la fe de una casa Anagogo, bueno, otro sí, momento que música de una leña, porque allí Bubuga, ni Boaga, Guayamaga, sí. Bugudua, Mata Boganga, De dile, todavía pescado. O sea que Anáhuac es un barrio donde yo nací, donde yo crecí, hice mi primaria de ahí, estando viviendo ahí en el lugar. Desde tiempo para acá, como yo también salí afuera, y desde tiempo para acá han habido cambios ahí. sí, Viven ya otra gente ahí, claro, es una cosa lógica. Ah, y bueno, quizás debido a eso, la gente que están manejando ahí, ah, por eso es que hay cambios ahí ahora, ya no se hayan, antes habían animales ahí domésticos, sí. bastante, que los podía criar uno. Ya ahora, ya los nuevos inquilinos, ah, muchos de ellos, Ya no cuidan la fauna. ajá, Okay. ya no cuidan la fauna, en fin, pero ahí está el lugar. Sí. No, la verdad que es un humedal bien interesante. El Sí. último Alejandro dijo no tal como era, porque eso le da también equilibrio al pueblo.
Así es. Eso le da ese balance para que haya esas cosas así. Por esto que nada bello, no digo mayor da, que ahora porque mundo da. Tenga pues na gutu, Fausto Ramirez sinu, abanate que fio asu tu. Sí. Bueno, abanawoinho, abanate que ni asu le. Ahora te diga pues voy a mucho to sisi keke. Sisi que te diga. Tenga dice que abayehi, porque abanebo lega romancito. Aba lega yorda. De los Abale nietos de... ya. Abalega na utiguillo. Pues y de entiende, te ha dicho abayehi de sisi o ne boti. Que to bueno. Siempre tu voy a mucho to. Esto va a ficar que bole árabe. Cáñela. Bueno. Abati, tiga na asu, tiga fio kahela. Bueno. Bati na kuma saro ha bude hibu sukatele. Atase que voy a tapa igual le fica que igual lia com fogo. O chui na long. Tenga tinu afa boy. Atanga tava blazing de gata na fone ligi no. Tenga no ma hobe de hila com bet. Luego para susto, ¿no? Ah, o tenga na afa boy. Ababaco tu no luego. No, porque aí depois fica ali. Outro vai ter que tirar tiara. Lumia, agora fica que le ahogo. Entonces, son anécdotas. Yo recuerdo muy bien a la vieja, una señora de carácter, una mujer de hacha y machete. Lena chile de tubio, mafiste que lena que luti by tubio. Machile by tichi gafisi ubu. Ese era el lema de la vieja. Entonces, sí. Luti by tiene lo mayor, ¿no? Entonces, chile by Haiti, a mí dio. Mi bilamo en fisio. Porque aba genebi, aba no senara ojalá o sea no tenía la home, fio muy huye figaga. Entonces siempre habían animales domésticos. Exactamente, siempre. Y tal te porque gran boy casi tiempo ga. Pero tuvo tiempo de luz maluco jamás que gallo. Lu wala o jamás harina o jamás bicate taubuna lu meme buga. No afagudia, no afalo mania asu. Esto wagiri na. O dije alugo ha, ben tebi barco ya lagi buge udu, talugo no falo ma. Tabu asu ho, o hanugo ya luro bado. O to falo ma. O to alianço. Mabu no guha diwa. Ise el bon go vale ese. So, leyenda buticate le, ati no vas pisando gran boy. Cambiando de tema. Ya es una pregunta personal. Bueno, le voy a ver, que vamos a tocar todo un poco. A usted nomás, chileado. Gíbete un ejemplo. Es decir, ¿cómo te explico? Anil veía mucho provocar que lo mucho, por ejemplo, hagamos que aquí bien. Anye Chile provocar que mucho lo gibi jamás le no. Porque usted lo sabe, yo no he sido una persona tunante que ande buscando mujeres, sino que, no sé, de repente, en primer lugar, después que yo me gradué, yo creía que era, ¿cómo es? Cuando uno no tiene hijos, que era... Soltero. No. Ok, que no podías tener hijos. Ajá, que era infértil. Entonces, fui probando, de repente. Salieron todos de un solo. de repente hubo una mujer que me dijo, también no te pago. Wow, que es mi primer hijo, Romancito, después vino después vino Ojito, y eso, bueno, pero yo probando si era fértil o no. Sí. Entonces estuviste mucho tiempo sin tener hijos y estando activo sexualmente, entonces ya. Pero quizás era por mi edad corta. Sí. Porque yo empezaba, como le digo, yo me gradué temprano. Sí. Y bueno, usted sabe que uno ya
y ya en el mundo tiene que probar de todo. Exactamente, exactamente. No, no, le va a venir que un gibeticate lun temo la chie uno logo, vayan a logo. Y ¿quiénes eran los alumnos, volviendo un poco a la educación, que te dieron tiempo duro ahí en la escuela y los que también eran aplicaditos? Bueno, como le decía, fui maestro, yo fui docente por mucho tiempo. Sí. Bueno, cuando yo era docente, yo tuve dos directores, tres directores. El, 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 el profesor Silverio Hernández Tingla Sí. fue uno de ellos, el profesor Ángel Batiz, Okay. dos, y el otro fue el profesor Benedict, que es de Trujillo. Okay. ¿Cómo se llama, Andrés? Bueno, él es de Trujillo, de la cabecera departamental. Él es de apellido Benedict. Se me ha olvidado el nombre de él. Ajá. Nico Colí. Sí, pero bueno, bueno. Entonces, Nico Colí. Sigue. entonces, bueno, los alumnos, todo centro educativo tiene altas y bajas. Tiene alumnos inteligentes y también tiene alumnos haraganes, atrasados. Entonces, tuve muchos alumnos, tenía una generación de alumnos aplicadísimos que estudiaban bastante. Recuerda todavía que los mismos alumnos ayer anoche, Sí. durante los actos, estaban remembrando, Haciendo recordando, memoria. Que cuando yo era profesor de ellos, que yo tenía una regla llamada ¿cómo era que le hacía yo? Llamada, o sea que era algo que ellos tenían que guardar silencio. Sí. Cuando yo tenía esa regla en la mano. Entonces yo les expliqué anoche porque estaban ellos preguntándome que por qué Martín Callado se llama la regla, que por qué yo usaba Martín Callado. Entonces yo les expliqué que Martín Callado tenía dos propósitos. Me van a estorbar. Vamos a quedar un segundito como repito, tenía dos propósitos. Va pasando ese equipo ahí. Es un parlante fuerte. Bien, tenía dos propósitos. Uno era para que los alumnos estudiaran. Sí. Sabían que si no estudiaban al día siguiente, no me presentaban las tareas y la lección. Yo iba a agarrar Martín Callado, que era una regla como de madera, y les iba a zampar. Aunque ya era prohibido hacer castigos corporales, pero uno de maestro haya manera como castigar al alumno sin golpearlo, claro, presionarlo para que él estudie. Entonces es una forma de cómo meter presión, cómo que haya respeto, que se vayan por las normas. Entonces precisamente por eso es que apliqué yo el famoso Martín Callado. Y el 2 sería que como para disciplina también. Sí. Porque se puede usted imaginar un aula que tenga 40, 45 alumnos, muchos niños. Sí. Entonces, a ver, la disciplina se le va a uno, porque todos hablando, todos haciendo relajo.
Entonces, cuando me hacían relajo, sacaba yo Martín A Callado. Martín. Sí, ese era el propósito. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, Guayo, como esto, tenemos el de Juliliti, por último, el de Amelu, son Adán, y muchas veces estos, ah, estos videos se quedan porque, nosotros somos pasantes. Me están entrevistando, Entonces, discúlpame, hermano, que estoy en una entrevista radial. entonces, y a ti, y es importante a veces saber decir esas palabras que pueda dar esa esperanza y ese formato de que nosotros somos seres humanos y que en algún momento lo me hago yo. Sí. Entonces, díganme, ¿viste? Ya la me voy yo. Bueno, ¿Viste nada, pues? Virigundas Natia, hermano científico, bien, entrevista, Leno. A pesar que ya me lo habías dicho, creo que desde el año pasado, Sí. usted me viene anunciando que me iba a hacer una entrevista y que si yo le iba a dar espacio, lo cual te dije que sí. Entonces, hasta hoy se está dando. Sí. Lo cual, hermano, yo me siento bastante contento porque habían cosas que yo nunca había dado a conocer Yeah. y que lo estoy haciendo ahorita. Cosas íntimas, personales, educativas, laborales, las cuales yo las saqué con usted. Yeah. Sí. Me siento completamente feliz. Gracias. No, ¿qué tal?